Buenas tardes, este video es para quinto año tanto del José Hernández como de la Inmaculada Concepción. Ambos tienen el mismo texto, que es el realismo, con las mismas consignas. Lo que le voy a hacer es una explicación breve de lo que tienen que hacer, que no es más que lo que dicen las consignas, pero a qué me refiero con algunas cosas, y para que puedan leer ese texto y sea más amable. El texto me refiero a que puedan entenderlo mejor o sepan por dónde entrar, ¿sí? Lo primero, la primera consigna del trabajo, que es defina, más o menos dice, defina lo más precisamente posible qué es el realismo, les recomiendo que la hagan al final de todo, ¿sí? Porque todo el texto habla sobre el realismo, y a medida que vayan leyendo van a incorporar más cosas, van a saber algunas cosas más, entonces si la hacen al principio, que la podrían hacer, porque si no me equivoco el primer subtítulo es algo así como ¿qué es el realismo? O ¿de qué hablamos cuando hablamos de realismo? Algo así es el primer subtítulo. Va a estar incompleto. Es mejor si la hacen al final, después de haber contestado todas las demás, ¿sí? Eso es lo primero. Por otro lado, habla de algunas cosas que con algunos hablé y con otros no. Por ejemplo, habla sobre cuál es el problema con el término realismo, ¿sí? De qué se habla cuando se habla de la realidad, que es uno de los apartados que tienen ahí y es una de las preguntas, ¿no? Que es como cuál es el conflicto que hubo con el nombre. Bueno, el nombre va cambiando. Me toso en la mano porque estoy yo solo. Y estoy filmando dentro del auto porque es el lugar más silencioso. El nombre va cambiando, después aparecen otros, algunos que podrían llegar a confundirse como realismo y naturalismo, que son dos cosas diferentes, por ejemplo, y otros más, que es mucho más sencillo de lo que generalmente creen, ¿sí? Quiero decir, dice por qué sí se eligen unos nombres y por qué no se descartan otros, qué nombre estuvo en la evolución, ¿sí? Por otro lado, otra de las cosas de las que habla es sobre las fuentes, que dice fuentes vivas y fuentes documentales. El texto es bastante sencillo en general, está explicado muy fácil, por eso es que yo les di ese en particular. Una de las cosas que dice es que, ¿qué son las fuentes vivas? ¿Sí? Ya hablamos más o menos con ambos cursos de qué es el realismo, ¿sí? Aproximadamente. Leímos, eh, si no me equivoco, El Marica con ambos. Y también leímos como para ver lo que no es realismo, eh, Una muerte en la familia y La cabeza de mi padre, que más o menos se los deben acordar. Que esos son cuentos que no tienen nada de fantástico, que ocurren cosas posibles, pero que lo posible no es lo mismo que lo real. ¿Sí? Lo real es lo que pasa todos los días, la cotidianidad, ¿sí? Enfermarse, eh, perder el trabajo, que te roben. Y estoy diciendo cosas malas porque una de las cosas que hablamos es que el realismo rara vez es feliz. ¿Sí? Es más, nunca leí un cuento realista que sea feliz. ¿Sí? Generalmente lo real es malo y muchas veces lo comparamos con los noticieros. ¿Cuándo fue la última vez que vieron una buena noticia? Más allá de lo que está pasando ahora con el coronavirus, quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que dijeron, ah, qué buena noticia esto? ¿Sí? A lo sumo tal vez ven una noticia, no sé si buena, pero no mala, como no sé, una noticia deportiva, por ejemplo. ¿Sí? Pero buenas noticias no hay. ¿Por qué? Porque el noticiero muestra la realidad y la realidad es mala. Todo esto entre comillas, ¿no? Y todo esto enmarcado en qué es el realismo. ¿Sí? Las fuentes, ¿qué son las fuentes? Las fuentes vivas es, por ejemplo, si yo voy a escribir un cuento realista, necesito información de qué es la realidad, ¿no? Si la realidad me atraviesa, o por más que la realidad me atraviese a mí todo el tiempo, ¿qué es lo real? ¿Sí? ¿Qué es lo cotidiano, lo que pasa todo el tiempo? Porque a mí no me pasa las cosas que pasan todo el tiempo. ¿Sí? Bueno, para eso usan las fuentes vivas. ¿Y cómo es? Si yo, por ejemplo, quiero escribir sobre, no sé, los enfermos, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a ir, por ejemplo, a un hospital, ¿sí? A ver enfermos. ¿Sí? O si quisiera escribir sobre pobreza, voy a ir muy probablemente a un asentamiento o a una villa para ver cómo es la pobreza. ¿Sí? Bueno, esas son las fuentes vivas. Es escribir yendo al lugar en el que está pasando. ¿Sí? Y escribo a partir de eso que veo. Bien. Y las fuentes documentales es, por ejemplo, si yo, en lugar de eh, ir a un hospital y ver qué pasa,
veo, por ejemplo, la película El elefante blanco, que es una película argentina, ¿sí? Que no ocurre, digamos, ocurre en un hospital, porque el elefante blanco es un hospital que nunca se llegó a terminar, entonces ahí adentro vive gente, iba a ser el hospital más grande de Sudamérica, por eso es una construcción muy grande. Pero yo podría ver, por ejemplo, una fuente documental sería ver una película. También sería, por ejemplo, leer un archivo o, no sé, algún tipo de trabajo que se haya hecho sobre el tema que sea. ¿Sí? Eso es una fuente documental. Una fuente viva es ir a ver el hecho. Bien. Por otro lado, y otra de las preguntas que alude eh, a la libreta de apuntes, ¿sí? Que se relaciona con otro apartado que es la memorización. Es, bueno, yo voy al lugar de la fuente, ¿qué hago con esa información? ¿Sí? ¿Cómo hago para retenerla? Una de las formas de retenerla es escribirla. ¿Sí? Tomar apuntes de todo lo que estoy viendo. Bien, es mucho más extenso y mucho más profundo que esto que les estoy diciendo, pero van a darse cuenta cuando lo lean, ¿no? En esencia es esto. Tomo apuntes de lo que veo. Bien. Ahora, si no tomara apuntes, ¿cómo sería otra forma de retener esa información, eso que estoy viendo? Sería memorizándolo. Pero la memorización tiene un problema, que es que, imagínense, dos personas van de vacaciones al mismo lugar. A una de las personas le encantó el lugar al que fueron, a la otra no. Cuando vuelvan, ¿van a contar lo mismo? No, no van a contar lo mismo. ¿Por qué? Porque aunque vivieron lo mismo, lo percibieron de manera diferente. Ese es el problema de memorizar, ¿sí? Que mi estado de ánimo, por ejemplo, o mi ideología, o mi religión, o lo que sea, va a influir en eso que estoy intentando retener en la cabeza, ¿sí? Y además, por ejemplo, si pasara mucho tiempo, podría olvidarme de detalles. Bien, imagínense que ahora van dos personas de vacaciones al mismo lugar, a los dos les gustó o no, sería lo mismo. Una viene y cuenta las cosas muchas veces, ¿no? A todo el mundo le cuenta cómo fue, cómo le gustó. Y la otra persona lo cuenta tal vez una vez, ¿sí? O lo cuenta una vez cada tanto, ¿bien? ¿Cuál lo va a contar mejor? La que lo cuenta una vez cada tanto, porque tiene la memoria más viva, menos alterada, porque el que lo cuenta muchas veces es muy probablemente cambie cosas de lo que está contando. ¿Sí? Inconscientemente, no a propósito. Inconscientemente va a decir que algo, no sé, que un lugar tal vez le gustó más, entonces va a decir que era más grande de lo que en realidad era. ¿Sí? O tiene ganas de volver a ese lugar, entonces lo rememora más bello, por ejemplo. Bueno, ese es el problema de memorizar, por eso se toman apuntes. ¿Sí? Otro de los apartados habla sobre los retratos. ¿Sí? Las preguntas las van a encontrar, las respuestas las van a encontrar en orden en el texto. ¿Sí? Ahí presten atención porque hay apartados en el texto que están cortados, que no es que sigue o que uno es la continuación del otro. Fíjense los números de página también. ¿Sí? Porque tal vez empiezan a leer uno y después se dan cuenta que no coincide con lo de abajo porque está cortado. ¿Sí? Presten atención a los números de página. Los retratos. Hay unas formas determinadas de retratar a el hombre y la mujer, ¿sí? Que lo van a leer eso. Que uno podría decirlo así muy básicamente, que ¿cuáles son las características de un hombre, por ejemplo? Ser tosco. ¿Y cuáles son las características de una mujer? Ser mucho más delicada. Bueno, van a estar retratadas de esa manera, ¿sí? Van a ver que el apartado es bastante cortito, ¿sí? Pero lo que está queriendo decir, hay estereotipos para describir al hombre y para describir a la mujer. ¿Sí? Van a tener en general rasgos bastante similares. ¿Sí? Otra de las cosas es el espacio. Dice, hay un apartado que dice algo así como, ¿influye el espacio? Y es una de las preguntas que le hice también, ¿influye el espacio o influyen las emociones en el espacio o el espacio en las emociones? Bueno, la verdad es que sí, porque es muy parecido a algo que vamos a ver más adelante, que espero podamos verlo de forma presencial y que esto no se extienda mucho más, que es el romanticismo. Una de las características del romanticismo, que está separado del realismo, es que en el romanticismo las emociones están ligadas
o las acciones también están ligadas a el clima del lugar. El clima no solamente el clima atmosférico, también la descripción de cómo es el lugar en el que están. ¿Sí? Si pasa algo triste, va a llover. Y si pasa algo feliz, va a ser de día. Bueno, con el realismo pasa algo bastante similar, que es que si yo estoy hablando de pobreza y marginalidad, lo más probable es que no sea en una mansión, ¿sí? Sino que sea en algún lugar como un asentamiento, un barrio de emergencia, por ejemplo. O si estoy hablando de una persona que está demasiado alejada de todo, va a estar en el campo, no va a estar en la ciudad. ¿Sí? El espacio condiciona un poco las acciones, que es más o menos algo parecido a lo que habíamos hablado con el determinismo biológico, pero que eso se liga más al naturalismo, que es que como uno nace, muere, ¿no? Es la verdad humana, va a decir en el texto. ¿Cuál es la verdad humana? Es que si yo nazco enfermo, muero enfermo. ¿Sí? Es mi destino. Bien. Si el año pasado, no recuerdo quién me lo dijo o no, si leyeron el Martín Fierro, Martín Fierro, una de las cosas es que, bueno, yo nací para sufrir y me voy a morir sufriendo. ¿Sí? Martín Fierro sería una obra naturalista, que es prima hermana del realismo, ¿sí? El naturalismo. Pero es esto, ¿cuál es la verdad del hombre? Y que las cosas es muy raro que mejoren, siempre van a empeorar. ¿Sí? Y es otra de las características que les dije. Si algo está mal, solamente puede ponerse peor. ¿Sí? Creo que habíamos hablado más o menos algo de eso, que les había comentado. ¿Sí? Con respecto a la verdad humana, eso. Otra de los temas. Estamos hablando de realismo. ¿Puede haber fantasía? Sí y no. ¿Por qué? Porque puede haber fantasía dentro del marco de la realidad. ¿Quiénes viven en la fantasía dentro de la realidad y la cotidianidad? Una persona loca, mal dicho, o una persona esquizofrénica o con doble personalidad. ¿O dónde hay fantasía, que ustedes tienen fantasía todo el tiempo? En los sueños. ¿Sí? En los estados de ebriedad también, en los estados de drogadicción también. ¿Sí? Ahí hay fantasía. Van a encontrar un ejemplo. Creo que ninguno de ustedes haya leído El Quijote, pero seguramente más la historia, el argumento más o menos lo tiene. Que hay, no, El Quijote no pertenece al realismo, pero hay algo, digamos, no pasa nada fantasioso, pero hay fantasía dentro de eso. ¿Por qué? ¿Cuál es la fantasía? Que él está loco y ve cosas que no hay. ¿Sí? Él ve cosas que otras personas no ven. ¿Por qué? Porque tiene un problema en la cabeza. ¿Sí? Mal dicho y así como al pasar. Ahí está la fantasía de la realidad. ¿Sí? Un sueño es la fantasía de la realidad. Soñar es algo real. Ahora, el sueño es fantasía. ¿Sí? El estado que provoca la locura es fantasía. ¿Sí? Lo que le pasa a o lo que ve un ebrio o una persona drogada es fantasía, esa alucinación es fantasía, pero es fantasía dentro del marco de la realidad, digamos, es una fantasía real, ¿sí? Podríamos llegar a decir. Por otro lado, a ver, ¿qué más? Creo que eso es más o menos todo lo que se van a encontrar, todas las dudas que van a poder llegar a tener, cómo despejarlas. Creo que no hay mucho más para decir sobre ese texto, en realidad sí, pero que de lo que a mí me interesa y de las preguntas que le hice, creo que con eso es más que suficiente. De todas maneras, si llegan a tener alguna duda, me escriben, los que tienen mi celular, me mandan un mensaje, es lo mismo. ¿Sí? Bueno, espero que les haya servido.